Gran parte del establishment político-mediático de izquierdas en España lleva días repitiendo que el Premio Nobel de Economía de este año, David Card, ha demostrado que subir los salarios mínimos no tiene efectos negativos sobre la economía. Pero, ¿qué opina David Card de esta instrumentalización política e ideológica de su trabajo, de sus investigaciones? ¿Está a favor de que se haga para así conseguir una mayor justicia social subiendo el salario mínimo? ¿O en cambio no se siente demasiado cómodo con que políticos y periodistas simplifiquen hasta el extremo sus investigaciones para hacerle decir algo que no ha dicho? Veámoslo. En un vídeo anterior ya explicamos que gran parte de la izquierda española estaba manipulando al Premio Nobel de Economía David Card. David Card había recibido ese galardón esencialmente por sus innovaciones metodológicas en el campo de la investigación empírica de los mercados laborales, y gran parte de la izquierda española nos vendía que había recibido el Premio Nobel por haber descubierto que subir el salario mínimo no tiene efectos negativos sobre la economía. Tal como sintetizó mi colega Ángel Martínez Jorge, esto es como si te dan el Nobel por descubrir el destornillador y algunos dicen que te lo han dado porque algún día quitaste un tornillo. El propio Paul Krugman, aun siendo partidario de subir salarios mínimos en la economía de manera muy agresiva, escribió en Twitter: «Este premio es más un premio por los métodos que por las conclusiones. A los laureados se les considera líderes de la revolución de la credibilidad en economía, en emplear experimentos naturales para desentrañar relaciones de causalidad y para conocer los efectos de las políticas públicas». Pero es que además, esta misma semana, el Premio Nobel de Economía David Card ha concedido una entrevista donde él mismo reconoce que la importancia que tuvo su paper de 1994, por el que le han dado el premio Nobel, no es tanto el resultado de si subir el salario mínimo afectó al empleo o no afectó al empleo, sino cómo ese paper permitía reenfocar el estudio de los mercados laborales, ya digo, al margen de la conclusión concreta de si en ese caso particular subir el salario mínimo tuvo efecto sobre el empleo o no. Escuchemos sus propias palabras. For instance, in the minimum wage study, I think the main thing that's really come out of that, contrary to what everyone thinks, it is not, that we should raise the minimum wage necessarily, but it's rather a focus on a different way of thinking about how wages are set. La principal conclusión de nuestro estudio, en contra de lo que la mayoría de la gente cree, no es que necesariamente debamos subir el salario mínimo, sino reenfocar teóricamente cómo se determinan los salarios en los mercados laborales. Eso es lo que está diciendo el Nobel acerca del trabajo que le ha valido recibir el Nobel. Pues bien, desde el lunes, gran parte del establishment político-mediático de izquierdas no ha dejado de tergiversar al Nobel, haciéndole decir algo que él no ha dicho. David Card en ningún momento ha dicho que subir el salario mínimo no pueda tener efectos adversos sobre la economía. Lo que dice es que hay que evaluar en cada caso si los tiene o no los tiene, e incluso aunque no los tenga, ni siquiera David Card dice que necesariamente haya que subirlos, porque existen otra serie de disyuntivas económicas que hay que considerar. Pero desde luego, para poder concluir si subir el salario mínimo tiene efectos negativos o no los tiene sobre el empleo, no hay que considerar que su estudio sobre los efectos del salario mínimo en New Jersey se puede generalizar, universalizar a todos los casos en los que se sube el salario mínimo en cualquier parte del planeta. No, ese no es el planteamiento de David Card, nunca lo ha sido. Y sin embargo, veamos cómo el establishment político-mediático de izquierdas ha resumido las conclusiones de este Nobel de Economía. Yolanda Díaz, futura candidata de Unidas Podemos a las elecciones generales de España, ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda del Gobierno de España. Enhorabuena a Card, Angrist e Invens por este merecido Premio Nobel de Economía. Según el fallo del jurado, contrariamente a la visión convencional, demostraron que la subida del salario mínimo no se traduce en una subida del paro. Hay que decir que esto es falso. El resumen que hace el comité del Nobel no dice que la subida del salario mínimo no se traduce en una subida del paro. Lo que dice es que no necesariamente se traduce. Que no necesariamente suceda algo no equivale a que no sucede algo. Pablo Echenique, premio Nobel a David Card, que demostró que subir el salario mínimo no destruye empleo. Un mal día para los economistas neoliberales que disfrazan de argumentos técnicos la crueldad.
Un mal día para la COE y para los asesores neocon de Ayuso y Casado. Bueno, el Banco de España, utilizando la misma metodología que ha empleado David Card, llegó a la conclusión de que la subida del salario mínimo que vosotros impulsasteis en 2019 hizo que la economía española perdiera hasta 170.000 empleos. Quizá para quien fue un mal día el lunes fue para Podemos. Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales. Cada vez queda menos hueco para el escepticismo neoliberal y cada vez menos excusas para quienes siguen oponiéndose a las políticas que mejoran la vida de la gente. Enhorabuena a los premiados. Por mucho que os pongáis una venda en los ojos, una venda dogmática e ideologizada en los ojos, la cuestión, después de este Nobel, sigue siendo la misma que antes de este Nobel, a saber, si subidas adicionales del salario mínimo en España van a generar más daños que beneficios. Y eso David Card no te lo contesta, porque para poder contestar eso hace falta medir cuáles son los efectos de subir el salario mínimo en la economía española ahora mismo. Y cuando alguien lo ha hecho, en este caso el Banco de España, vosotros habéis salido a desacreditar esa medición. Por tanto, no os interesa realmente si subir el salario mínimo beneficia o no beneficia a los trabajadores. Lo que os interesa es promover vuestra dogmática agenda ideológica, caiga quien caiga y en contra de la evidencia. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que ya me dirás que tiene que ver una asociación en defensa de los consumidores con las subidas del salario mínimo, pero bueno, qué maravilla que precisamente este año el Premio Nobel de Economía tenga entre sus galardonados a David Card, que demostró que el incremento del salario mínimo no provoca destrucción de empleo. ¿Dónde demostró David Card que subir el salario mínimo nunca, en ningún lugar, en ningún país, bajo ningún contexto, en ninguna cuantía de la subida genera subidas del desempleo? ¿En qué paper, Rubén? Antonio Maestre, periodista. Mal día para el liberalismo lacayano. Premio Nobel para David Card, el economista que demostró que la subida del salario mínimo no destruye empleo. Lo mismo que le he preguntado a Rubén Sánchez, te lo pregunto a ti. ¿En qué paper David Card ha demostrado que subir el salario mínimo nunca, bajo ningún contexto, en ninguna economía, puede generar destrucción de empleo? No lo ha demostrado en ninguno, ni ha pretendido demostrarlo en ninguno. Os estáis inventando cuál ha sido la aportación del Nobel a la ciencia económica, y os lo estáis inventando manipulando y tergiversando el motivo por el que le han dado el Nobel para promover vuestra agenda ideológica al margen de la evidencia que ya tenemos sobre cuáles están siendo los efectos de esa agenda ideológica en la economía española. Jesús Maraña, director de Infolibre. Para llevar la contraria al PP, al Banco de España, a la COE y a un montón de medios conservadores, el Nobel de Economía premia estudios que demuestran que el salario mínimo no destruye empleo. Sí, seguro que David Card se ha llevado el Nobel para llevarle la contraria al PP, a la COE, al Banco de España y a los medios conservadores españoles. Seguro que el comité del Nobel dijo: ¿cómo podemos chinchar a la derecha española este año? Pues vamos a darle el Nobel a David Card, que no ha hecho demasiados méritos, salvo ser un contrapunto a las tesis que ahora mismo están defendiendo esos medios conservadores, el PP de Casado, los grandes empresarios o el Banco de España dirigido por ese Mindundi de Hernández de Cos. Difícilmente el Banco de España, dicho sea de paso, podrá estar contrariado por este premio Nobel, porque el Banco de España emplea en su informe sobre el salario mínimo la misma metodología que emplea David Card en su famoso paper del año 94 y por la cual ha recibido el Nobel. Es decir, Jesús Maraña, en lugar de escribir esto, debería estar diciendo: ¿cuánta calidad deben tener las estimaciones del Banco de España sobre los efectos negativos en el empleo que ha tenido la subida del salario mínimo en España si emplea la misma metodología por la que a un señor le han dado el Nobel? Estamos empleando metodología a nivel Nobel. Por tanto, estas estimaciones serán bastante buenas. Hagámosle caso. Eso es lo que debería decir Jesús Maraña si quiere de alguna manera desarrollar las implicaciones de este premio Nobel a la economía española. Pero dice todo lo contrario, porque no les interesa el rigor, sino el activismo. Y podríamos seguir con muchos más políticos y periodistas, pero veamos el tratamiento mediático en la prensa que ha recibido esta noticia. Por ejemplo, en Infolibre, periódico dirigido por Jesús Maraña, el Nobel de Economía premia estudios que demuestran que la subida del salario mínimo no destruye empleo. Lo demuestran, para siempre, en cualquier lugar. Subir el salario mínimo no tiene efectos negativos sobre el empleo. Punto. Ya está todo el debate zanjado. Cadena SER, Nobel de Economía por probar que la subida del salario mínimo no implica un incremento del paro. Ya lo han probado, ya está todo demostrado.
subir el salario mínimo no genera aumentos del paro. Es imposible, porque lo dice un Nobel, y lo ha demostrado un Nobel para cualquier situación imaginable. Por tanto, se puede subir el salario mínimo y no nos tenemos que preocupar porque suba el paro. El periódico de Cataluña: la subida del salario mínimo se lleva el Nobel de Economía. Vamos, que poco más le han dado el Nobel de Economía a Yolanda Díaz por subir el salario mínimo. Y añaden: uno de los economistas premiados, David Card, consigue el prestigioso galardón tras demostrar que el incremento del salario mínimo no provoca destrucción de empleo. Ni lo ha demostrado, ni pretendía demostrarlo, ni le han dado el Nobel por eso. El diario.es: cuando la lupa del Nobel David Card desmintió que subir el salario mínimo reducía el empleo. Les ha faltado decir que lo desmintió para un caso concreto, para un episodio histórico concreto, para New Jersey 1992. No desmintió que destruyera empleo en cualquier contexto y en cualquier situación imaginable, ni, repetimos, David Card ha pretendido demostrar ni sostener nada parecido a eso. El País: el Nobel de Economía premia la tesis que rebate los efectos negativos de subir el salario mínimo. Vamos, que subir el salario mínimo no tiene efectos negativos, no los puede tener. Ya ha quedado claro que se sube el salario mínimo y no hay efectos negativos en ningún caso. Lo dice un Nobel, y si lo dice un Nobel tendrá razón, porque efectivamente ha dicho eso el Nobel, ¿no? Y dejo el más chistoso para el final: los chicos de Spanish Revolution. Los ganadores del Nobel de Economía demuestran que Casado, Lacalle o Rayo están equivocados. Bueno, de entrada hay que decir que este plural de los ganadores demuestran ya no es correcto, ni siquiera con el espíritu que pretende tener la noticia, porque ni Angrist ni Invens, los otros dos que han ganado el Nobel este año, han escrito absolutamente nada sobre el salario mínimo. Pero bueno, como los de Spanish Revolution no saben quién es ninguno de ellos, nunca los habían escuchado nombrar, ni han leído absolutamente nada de lo que han escrito, pues lo mismo da 8 que 80. Pero de nuevo, David Card, que sí ha escrito sobre salarios mínimos, que sí demostró que en el año 1992 una subida del salario mínimo no tuvo efectos negativos en ese contexto sobre el empleo, difícilmente puede refutar que en términos generales las subidas del salario mínimo nunca van a tener efectos negativos sobre el empleo. Y lo que algunos decimos es que en la actualidad, en el contexto actual de la economía española, subir el salario mínimo ya tiene efectos negativos sobre el empleo. No porque lo diga yo, porque me parezca a mí o porque crea que es así, sino porque la mejor evidencia que tenemos al respecto, que replica la metodología de este premio Nobel, que es la del Banco de España, estima que así es. Pero bueno, uno podría decir, quizá todos estos comentarios, quizá todas estas interpretaciones de lo que ha dicho o de lo que no ha dicho el Nobel de Economía David Card no le molesten demasiado a David Card. Hay académicos que tienen una determinada inclinación ideológica, y David Card parece que tiene una inclinación ideológica de izquierdas, y aunque cuando hablan en términos rigurosos matizan muy mucho el alcance de sus resultados, luego no ven con malos ojos que esos resultados lleguen a la esfera pública para promover una determinada agenda política, como podría ser subir el salario mínimo en términos generales. Dicho de otra manera, quizá a David Card no le molesta, no le preocupa que se instrumentalicen sus resultados para promover políticamente subidas del salario mínimo. Podría suceder perfectamente, y eso no quitaría un ápice de validez a la calidad de las investigaciones de David Card. Pero es que sucede todo lo contrario. A David Card le molesta profundamente que se instrumentalicen sus investigaciones sin ningún tipo de rigor, utilizando la brocha gorda para defender cosas que no se desprenden estrictamente de sus investigaciones. Por ejemplo, en una entrevista él mismo aclara: nuestras investigaciones no implican que si subimos el salario mínimo a $20 por hora en Estados Unidos, eso no fuera a generar problemas masivos, problemas gigantescos, si realmente impusiéramos esa subida. Evidentemente, Estados Unidos nunca va a imponer, ni siquiera a aprobar una subida tan draconiana como esta. Sin embargo, nuestros resultados tampoco significan que los salarios mínimos en otras economías del mundo distintas a Estados Unidos no puedan tener algunos efectos negativos sobre el empleo. Es decir, que él mismo aclara en muchas ocasiones: no malinterpreten mis resultados. Todavía peor, David Card hace años que dejó de estudiar, de investigar académicamente los efectos que tenían las subidas del salario mínimo en la economía. ¿Y por qué lo hizo? ¿Acaso perdió interés en esa materia? No. Fundamentalmente dejó de estudiar los efectos del salario mínimo en la economía
porque se malinterpretaban sus conclusiones y eran instrumentalizadas políticamente. Fijémonos qué dice en esta reciente entrevista que concedió al Fondo Monetario Internacional. A pesar de la incertidumbre que rodea la economía laboral, la investigación de David Card sobre los salarios mínimos, este es el resumen que está haciendo la noticia del Fondo Monetario Internacional, la investigación de David Card sobre los efectos del salario mínimo ha sido frecuentemente utilizada por aquellos activistas que están seguros de que subir el salario mínimo tiene efectos beneficiosos. Y esto hace que David Card no esté cómodo. Textual de David Card. Yo no voy por ahí diciendo que se tiene que subir el salario mínimo y, sin embargo, los promotores de esta medida utilizan mi trabajo para defender subidas del salario mínimo. Esa es una de las razones por las que he dejado de trabajar en ese asunto, porque todo el mundo asume que yo estoy defendiendo subir el salario mínimo y eso hace que se desacredite todo lo otro que digo. Y continúa el Fondo Monetario Internacional. La frustración de Card es palpable. Está cansado de ver que sus investigaciones se simplifican hasta el extremo y que se utilizan como palanca para hacer lobby a pesar de todas las precauciones que él siempre adjunta en sus trabajos. Vamos, que lo que ha estado haciendo el establishment político-mediático de izquierdas en España durante los últimos días a propósito de la concesión del Premio Nobel de Economía a David Card es lo que incomoda tanto a David Card como para haber dejado de investigar sobre la materia por la que le han dado el Nobel. Es decir, David Card se abochorna tanto de lo que estáis haciendo que ha dejado de investigar aquello por lo que le estáis aplaudiendo. Si de verdad respetáis a este señor y os respetáis a vosotros mismos, dejad de instrumentalizar políticamente las investigaciones de este señor. Y en términos de economía normativa, David Card ni siquiera está cómodo con que le metan en el mismo saco que aquellos que defienden subir el salario mínimo. Pero en realidad no lo vais a hacer, porque el Nobel de Economía, lo que ha descubierto o lo que no ha descubierto, lo que ha innovado o lo que no ha innovado, no os importa lo más mínimo. Lo único que os importa es cómo sacar tajada ideológica de este Nobel de Economía. Justamente aquello que este Nobel de Economía detesta.